Argentina, y en el hecho hay casos de esa naturaleza. Es también el cautiverio un mecanismo para el fortalecimiento de la identidad cultural, no solamente por el significado que va a adquirir la y el cautivo, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad indígena, sino que también por la sistemática incorporación que va a significar la cautiva, el cautivo en general, ¿no es cierto?, de elementos culturales que son de la otra sociedad. Y ahí hay un proceso mutuo de nutrición, ¿no es cierto?, de aportes culturales de una y otra sociedad. Es un medio de apropiación cultural, por tanto, ¿no es cierto? Es un vehículo de sincretismo cultural, es un medio evidentemente de control sexual y de subordinación del otro, particularmente en el caso de las cautivas. La cautiva es incorporada, ¿no es cierto?, a la sociedad indígena, pero también es, digamos, usada sexualmente por la población indígena que la incorpora. Y en eso podemos tener distintas lecturas desde el punto de vista de la elaboración del discurso respecto de cómo se producían estas prácticas, pero no hay, ¿no es cierto?, prácticamente posibilidad de que una cautiva de edad adolescente o madura, ¿no es cierto?, que sea tomada en estos contextos, que no sea sometida también sexualmente e incorporada en esta misma lógica de relaciones dentro de la sociedad indígena. En el hecho, trabajos de Sonia Montesino, por ejemplo, han demostrado cómo estas mujeres que entraban por esta vía eran transformadas en las chiñuras, ¿no es cierto?, las mujeres principales, y terminaban ocupando un rol que no estaba exento de conflictos dentro de la misma sociedad indígena, por cuanto estas mujeres blancas, criollas y más tarde mestizas, ¿no es cierto?, van a empezar a desplazar a las mujeres principales que tenían dentro de la misma comunidad, los unmenes, los loncos, los jefes principales, ¿verdad? Y también es un mecanismo, tal como yo lo mencionaba hace un minuto atrás, que se inscribe dentro de lo que son las lógicas de resistencia. Vamos a lo que yo creo que podría ser una de las cuestiones más interesantes. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los datos? Porque el fenómeno parece muy interesante, pero ¿qué es lo que dicen las fuentes? Cuando uno revisa las crónicas y los informes militares en general, estos hablan de cientos y algunos miles, ¿no es cierto?, de cautivos que fueron tomados en estos actos de resistencia y de violencia entre una y otra sociedad en el contexto de las relaciones que nosotros describimos. En realidad, lo que por lo menos yo he podido constatar a través de la revisión y de la investigación que me ha tocado desarrollar, es que uno puede distinguir en torno al tema del cautiverio a lo menos dos periodos. El primero, que es donde es muy latente la mención al tema, ¿sí?, y está cruzado también por otros temas que son de orden militar, de orden religioso, ya lo voy a mencionar, ¿verdad? Es aquel periodo que va entre el año 1598, el del gran alzamiento, ¿no es cierto?, que termina con las 7 ciudades al sur del Biobío, que termina con el periodo de la conquista e inicia una nueva etapa dentro de la historiografía, por lo menos en términos de lo que se menciona o de la dicotomía que se han establecido dentro de la historiografía nacional, y que abarca hasta aproximadamente el año 46, 1646, para pasar a una segunda etapa que en realidad va desde el año 55, 1655, hasta el año 74, y algunos lo proyectan hasta la última versión del Parlamento Negrete, ¿no es cierto?, liderada por Ambrosio Higgins, en el año 93, si mal no recuerdo, ¿verdad?, que fue donde se produjo la última liberación de cautivas, por lo menos para el periodo colonial, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza a uno y otro minuto? La exacerbación del fenómeno. Aparece este fenómeno, ¿sí? En el segundo periodo, muy asociado al desarrollo de lo que son las malocas, las incursiones violentas del mundo indígena hacia las estancias, las haciendas, ¿no es cierto?, hispano-criollas en este caso. Y en la primera, el efecto inmediato y más directo, ¿no es cierto?, y más dramatizado probablemente dentro de las crónicas respecto de los efectos del gran levantamiento general del año 98. Lo que dicen las fuentes, a mí me ha permitido levantar una base de datos que aproximadamente abarca 400 y tantas cautivas, no cautivos en general, porque el tema yo lo centré fundamentalmente en la investigación sobre la condición de la cautiva mujer, ¿verdad? Y la gráfica que ustedes observan ahí permite tener, digamos, una visión general del fenómeno. Ustedes se van a dar cuenta que efectivamente entre el año 98 y el 1604 es cuando mayor referencia hay al tema de cautivos que se individualizan en las fuentes, ¿no es cierto?, con nombres, y en algunos casos con la identificación del lugar donde fueron capturados. Precisamente el objetivo de estos registros era promover el interés de las autoridades, la sensibilidad de las autoridades para que invirtieran recursos en el rescate de estas cautivas. Luego pasamos a un periodo, ¿no es cierto?,
donde hay una cifra bastante considerable también de cautivos que son nominados dentro de las crónicas e informes militares, que abarca de entre 1605 y 1655, donde tenemos aproximadamente 116 cautivas individualizadas. Se mencionan más, pero estas son las que aparecen individualizadas. Yo aquí traje, por si a alguien le interesa posteriormente, la nómina, los nombres, qué sé yo, con sus apellidos, los lugares donde aparentemente fueron capturadas, dónde fueron encontradas, lo que ellas relataron, qué fue lo que pasó con ellas finalmente. ¿Sí? Y de esas, en realidad, del universo de 400 es posible reconstituir una historia más exacta de 153. ¿Sí? Entonces ya se nos va reduciendo el fenómeno de los cientos y miles que dicen los informes y las crónicas a solo 153, de los que podemos efectivamente rastrear su huella, ¿no es cierto?, a través de las fuentes. Luego, si ustedes observan la gráfica, entre 1656 y 1770 disminuye el número a 31 cautivas. Para fíjense ustedes, finalmente, ¿no es cierto?, desaparecer prácticamente la mención en las fuentes hacia el 1700 y el fenómeno seguía latente. Entonces eso también marca un antes y un después, en relación a, digamos, cuáles eran las gestiones que se hacían. Mientras en una primera etapa, los soldados y las autoridades intentaban promover la inyección de más recursos para poder entrar en los territorios, en este caso dominados por los mapuches, ¿verdad?, para poder rescatar a estas cautivas, y los misioneros liderados por el padre Valdivia, ¿no es cierto?, por la Orden de la Merced, y los jesuitas, para poder recaudar limosnas que permitieran entrar por la vía de las misiones al rescate de estas cautivas. Finalmente, después del año 25, cuando cesa el proyecto de la guerra defensiva, las menciones tienden a disminuir. Y el centro de la documentación nos habla más bien de los efectos negativos de los alzamientos indígenas o de la necesidad de mantener condiciones pacíficas dentro del territorio de la Araucanía para el desarrollo del comercio, para el desarrollo de la economía, no así para la liberación de cautivos, ¿sí? Y eso se ve incluso en las actas de los parlamentos. Esta gráfica que ustedes logran ver acá tiene que ver con qué pasó finalmente de este conjunto de hombres y mujeres que, particularmente mujeres en este caso, que fueron tomados cautivos finalmente. No me voy a detener grandemente en las cifras, pero ustedes se van a percatar de que en el fondo del conjunto total que mencionan las fuentes son muy pocos los que logran ser entre rescatados, canjeados y devueltos, ¿sí? No es más del 50%. El resto o resistieron volver, y ahí las menciones de las fuentes son mínimas. Yo tengo una particular interpretación en relación a eso, ¿verdad? Que luego la podemos compartir. Otro porcentaje se fuga, otros mueren en cautiverio, pero lo que más impresiona es que de 121, luego de haber sido mencionado, nunca más se supo qué pasó con ellos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Si están vivos o muertos. Se hicieron gestiones para intentar rescatarlos, pero nunca se pudo detectar efectivamente qué fue lo que ocurrió con ellos. En relación al género de los cautivos, y esa es otra de las razones por la que el tema del cautiverio femenino en particular es un tema, menos estudiado, porque si bien es cierto las fuentes hablan de cautivos en general, sobre las cautivas mujeres hablan menos, es decir, desde el punto de vista discursivo, ¿no es cierto?, se menciona el drama humano del cautiverio, lo necesario que es implementar estrategias, ¿no es cierto?, para poder entrar a rescatarlas, etcétera, etcétera, pero en la práctica las fuentes, por lo menos lo que yo puedo constatar, es que solo el 40% de las cautivas, de los cautivos que se mencionan son mujeres, el resto son todos hombres, ¿sí? En términos de las edades de las cautivas en particular, ustedes se van a dar cuenta que son mayoritariamente mujeres adultas, entendiendo adultas el rango de edad que va entre los 18 y más años, ¿verdad? El resto son niñas mozas, adolescentes, que podríamos situarla entre los 10 y los 17 años, y niños, infantes. En el caso de los